Amanda Bandini va a darnos unas palabras alusivas como si fuese un acto oficial del colegio. Así. Hola, hola. Buenas noches. Soy Amanda Bandini, segunda generación al mando del proyecto Finca Bandini. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche de patria de 25 de mayo. Yo nací y viví toda mi vida en Houston, Texas, así que digamos soy yankee, pero de padres argentinos, y me identifico muchísimo con esas raíces y con este proyecto de familia que llamamos Finca Bandini. Finca Bandini es un proyecto de legado que inició mi papá con el sueño de mi abuelo, el de tener un viñedo propio. Mi papá emigró a los Estados Unidos a los 2 años y volvió a su Mendoza natal a cumplir ese sueño. Argentina es también nuestra patria. Uno de los pilares de Bandini es la preservación de la historia del agua de Mendoza. En nuestra finca, en Las Compuertas, al lado del río Mendoza, tenemos 2 lugares emblemáticos íntimamente relacionados con la historia del agua, ese recurso esencial cada vez más escaso. Uno de ellos es un canal caudaloso de agua de deshielo de los Andes, conservado tal cual se lo construía en el pasado. El otro, lo que quedan de los muros originales que dieron nombre a la zona Las Compuertas. Mendoza fue pionera en la construcción de sistemas hidráulicos que luego se replicaron en el resto del país. Nuestro compromiso con la historia es profundo y es por esto que hoy quisimos conmemorar el 25 de mayo con esta presentación tan significativa. La historia familiar, la historia del vino entrelazadas en esta noche de 25 de mayo. Es un placer acompañar con nuestros vinos el repaso histórico de esta fecha tan importante para todos los argentinos. Espero disfruten mucho esta noche. Salud. Bueno, ahora sí, nuestro invitado no necesita presentación con más preámbulos porque algo habrá hecho para que todos conozcamos de quién hablamos, así que le damos la bienvenida a Felipe con un fuerte aplauso. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz Día a la Patria. Acá nos acompañan amigos, porque así los consideramos. Algún que otro embajador de la educación en actividad, jubilado, o como prefieran llamarle, sin... Uno nunca deja de ser docente, así que... La docencia siempre... La docencia siempre... Por lo menos en la relación de dependencia... Eterna. Bueno, y representantes varios. Así que esperemos que la charla de hoy sea satisfactoria para todos y nos traigas con tu harta experiencia un montón de luz para desasnarnos de muchas cosas, que ya que sos un experto en mitos y tu reputación te precede, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que historia y vino están muy vinculadas. Vamos a hablar un poquito primero de la fecha, 25 de mayo, qué significa esta fecha, por qué es tan importante para nosotros. Es ante todo el inicio de algo, ¿no? Es como... hay pocos países que tienen 2 fechas patrias. Nosotros tenemos 2 fechas patrias, 25 de mayo y 9 de julio. 25 de mayo, la creación de un primer gobierno patrio, la ilusión de empezar a pensar una patria, y la concreción el 9 de julio en Tucumán, esos 6 años turbulentos que van de un día como hoy, de 1810, donde empezamos a plantearnos la posibilidad de ser autónomos, ¿no? Un poco algo que venía madurando muy fuertemente desde las invasiones inglesas, ¿no? Ese hecho tan interesante que a veces queda reducido a una cuestión gastronómica, ¿no? Si era aceite o agua o grasa lo que le tirábamos a los ingleses, pero en realidad es un tema fundamental. Fíjense ustedes que es la única derrota que sufre el ejército británico en el siglo XIX, y 2 derrotas consecutivas
y propinadas por un pueblo, ¿no? El pueblo de Buenos Aires, en ese contexto de resistir al invasor, donde hubo mucho heroísmo de las mujeres, de los niños, de toda la población de Buenos Aires, y que creó algo muy importante que fueron las milicias populares, que fueron la preparación para evitar una invasión o en todo caso de producirse poder resistir. Y esas milicias, que eran altamente democráticas, porque todo el mundo participaba, todos los varones participaban de ella, y dentro de esas milicias podía ocurrir que el empleado o el subordinado de un patrón fuera su jefe, porque tenía mejores aptitudes militares, ¿no? Esto eran las milicias, y donde había incluso, como ustedes saben, milicias de esclavos, las de pardos y morenos. Así que la milicia fue un lugar además de mucho debate político, y no es casual que de alguna manera la conducción de la revolución surja de las milicias, ¿no? Estamos hablando de Belgrano, de Castelli, de Saavedra, de todos, de Moreno, todos los que fueron los que llevan adelante la revolución. Bueno, en esa Buenos Aires tan especial, que es una Buenos Aires pequeña, 30.000 habitantes, la mitad esclavos, había una conmoción muy fuerte en mayo porque nos habíamos enterado con mucho atraso de un hecho que se había producido en enero. No existía internet, ni WhatsApp, ni nada de esto que tenemos hoy. Las noticias tardaban entre 5 y 6 meses en llegar de Europa para acá. Y nos enteramos en mayo que había caído la Junta Central de Sevilla, que era el último bastión del poder español. Por lo tanto, no había por qué seguir obedeciendo a España en los mismos términos que antes. Y esto provoca un gran revuelo que lleva a la convocatoria del Cabildo abierto el 22 de mayo, que es el que va a decidir, como ustedes saben, la destitución del virrey. En el medio, mucho ajetreo. Hay una pregunta frecuente si la Revolución de Mayo fue popular o no fue popular, ¿no? Y la verdad que fue popular, tuvo una alta participación popular, particularmente con algunos cuerpos milicianos, como por ejemplo la Legión Infernal, ¿no? Que tiene nombre de grupo de heavy metal, pero que era un grupo de orilleros, de gente que tenía como conducción a French y a Beruti, que son dos personas, no son siameses, son French y Beruti, que eran jefes de dos regimientos muy populares, la Estrella y América, que llevaron a esa gente a la plaza y que realmente causaron mucha impresión en el virrey, que es lo que finalmente lo convence a convocar al Cabildo, el gran debate el 22 de mayo, donde se va a decidir la suerte del virreinato, donde el virrey pierde en la votación, pero hace trampa. Hay ahí un intento de trampa electoral el 23, lo cual provoca una fuerte reacción y termina con la expulsión del virrey el día 25. En esas jornadas, del 22 al 25, hay mucho consumo de vino también en esas jornadas, y tenemos las facturas de lo que se gastó en vinos, que fueron 250 pesos. Andá a saber qué sería, andá a trasladarlo el día de hoy, ¿no? Bueno, era bastante plata, aparentemente, se gastó bastante dinero en vino. El vino que se tomaba en aquel momento había dos tipos de vino: el vino que venía de España y el vino que venía de Mendoza, fundamentalmente, que era el vino Carlón, que era un vino de uva criolla al que se hacía un procedimiento para poder conservarlo de alguna manera y que no llegue avinagrado a Buenos Aires, ¿no? Se usaba fundamentalmente las vasijas de barro, y el Carlón se le daba una cocción que permitía durar un poco más. Igual era un vino todavía de cierta calidad baja, digamos, ¿no? Los ricos tomaban más bien los vinos europeos, ¿no? Franceses y españoles fundamentalmente. En el caso del Cabildo se pidió vino español y vino francés. Los muchachos tenían que estar bien entonados. Y ahí hay una linda referencia a nuestro vino, que como saben, el vino argentino es un vino antiguo. En América es un vino que es de fines del siglo XVI, donde tuvieron mucho que ver mucha gente que hizo mucho por el vino. El vino entra en América por el segundo viaje de Colón. El segundo viaje de Colón, que ya es un viaje más consciente que el primero, donde trae los famosos sarmientos
para plantar la vid, pero no pasa nada digamos, en la zona húmeda de Antillas, y sí se va a dar muy buen resultado en México. O sea que las primeras vides que tienen fruto y que van a funcionar correctamente son las mexicanas, ¿no? Las que lleva Cortés en la conquista de México. De México ese vino va a pasar al Perú, donde empieza a haber buenos vinos, y a Chile, donde ya la calidad del vino es tan bueno que preocupa mucho al rey Felipe II, que prohíbe la producción de vino en América para no competir con el vino español. Ustedes saben que los Austrias y luego los Borbones, los reyes de España, van a imponer un sistema económico muy restrictivo, que era el sistema mercantilista, por el cual América no podía comprar ni vender a otra potencia que no fuera España, a pesar de que España no producía prácticamente nada, con lo cual era una intermediaria bastante molesta, ¿no? Entonces, bueno, hay tanta protesta en América que finalmente lo que termina haciendo Felipe II es autorizar la venta de vino a través de las órdenes religiosas. ¿Qué van a hacer los americanos? No solamente los argentinos, toda América productora de vino, el área del Pacífico fundamentalmente, van a hacer pasar la producción privada como producción de los conventos. Entonces, de pronto, los conventos van a ser enormes productores de vino, aunque en realidad era el vino privado que pasaba por los conventos para no pagar impuestos y poder seguirse produciendo, ¿no? Como ven, nada nuevo bajo el sol. Y ahí tenemos, por ejemplo, los dominicos como grandes productores, los franciscanos, que por ahí no tenían ni una parra, ¿no? Eran grandes productores de vino. Y tenemos un caso muy interesante a fines del siglo XVI y comienzo del XVII, muy tempranamente. La primera emprendedora, la primera empresaria argentina, nacida en Mendoza, llamada Melchora Lemos, que fue la primera mujer empresaria que registra la historia argentina y que se dedicó a la producción de vinos. Hoy en día hay una agrupación empresaria que lleva el nombre de Melchora, de mujeres empresarias, que tuvo muchas dificultades para poder producir el vino porque fue una gran productora, una mujer que hacía muchos vinos de calidad, y se le vino encima a la familia, particularmente los hermanos que querían aprovechar de esa capacidad productora, aprovechando que era mujer y que las leyes no la favorecían. Pero Melchora termina sobreponiéndose y termina imponiendo la posibilidad de que una mujer dirija una empresa y comercialice su vino. Así que me parece muy lindo recordar a Melchora como una de las primeras productoras de vino argentino. Bueno, y esto comienza todo un ciclo muy importante de producción de vino en muchas provincias argentinas. El vino se va expandiendo a gran parte del territorio argentino, pero por supuesto se concentra en Mendoza, en San Juan, La Rioja, por supuesto en Salta, ¿no? Que son los grandes productores de distintas cepas, donde predomina la cepa criolla, una cepa muy de acá, si bien no es autóctona, pero es una cepa importante que se da acá. Y en el caso de Salta, una cepa local, como el torrontés, muy importante, y eso va a predominar durante los siglos XVI, XVII. Y tenemos un hecho muy importante que se da a partir de 1814, con la llegada de San Martín a Mendoza, ¿no? ¿Por qué elige San Martín Mendoza? Bueno, acá se habló antes de la importancia del agua, y Mendoza, como ustedes saben, es una provincia semidesértica con oasis, o sea, solamente el 10% del territorio de la hermosa provincia de Mendoza es cultivable. Uno tiene una imagen de un vergel que no es tal, donde tuvo mucho que ver la mano del hombre, donde tuvieron mucho que ver los pueblos originarios, particularmente los huarpes, con los sistemas de riego que hicieron posible la agricultura mendocina, ¿no? Cuando San Martín llega a Mendoza ya había una industria importante del vino, pero ocurre lo siguiente: Mendoza no vivía del vino, sino que vivía fundamentalmente de la exportación de ganado a Chile. Era una gran provincia ganadera. Y en 1814, a poco que llega San Martín a preparar el ejército de los Andes, cae Chile nuevamente en manos españolas, se corta absolutamente el comercio ganadero, y San Martín, como gobernador de Cuyo, tiene que transformar absolutamente la economía mendocina y le da un impulso absoluto y total a la agricultura y particularmente
a la vitivinicultura. O sea que el buen vino mendocino que tenemos en gran parte se lo debemos, además, ¿no?, de tantas cosas que le debemos al querido José de San Martín, también el vino. Él le dio un impulso muy importante a la producción vitivinícola en Mendoza y es el autor de la primera ley de protección de un producto argentino, la primera ley proteccionista. La redacta San Martín junto con el diputado Godoy Cruz, Tomás Godoy Cruz. Y la presentan en el Congreso reunido en Tucumán, donde proponen que el vino argentino no pague impuestos y proteger la producción local de vino y aguardiente frente a los vinos importados. Lamentablemente el proyecto no es aprobado. Los argumentos de los diputados liberales porteños es que nos vamos a aislar del mundo y que no conviene hacer este tipo de leyes. Bueno, la cuestión que no se aprueba, ¿no? Pero bueno, es muy lindo recordar que San Martín redacta personalmente con Godoy Cruz el primer proyecto de protección del vino argentino, y esto es un dato muy interesante para la historia, ¿no? Ahí comienza entonces un nuevo momento del vino, y hay una anécdota muy linda de San Martín y el vino que la cuenta Olazábal, que además de una calle del barrio de Belgrano, es sobre todo un muchacho muy joven que fue granadero y que fue el secretario personal de San Martín. Él cuenta que San Martín le quiso gastar una broma a sus oficiales que la iban de buenos bebedores y sabedores de vino y canchereaban con que sabían mucho de vinos. Entonces él los invita a cenar y les hace una cata a ciegas, donde pone un vino de Málaga al que le pone la etiqueta Mendoza, y un vino de Mendoza al que pone la etiqueta Málaga. Entonces comienzan con el vino que dice Mendoza, pero es de Málaga, ¿no? Toman Lavalle, todos estos muchachos, Las Heras, la mesa chica de San Martín, y dicen, cuando ven que dice Mendoza la etiqueta, es un rico vino, pero evidentemente le falta mucho. Toman el de Mendoza, pero que tenía etiqueta de Málaga. Dice, este sí que es un vino extraordinario, porque acá se ve los años de barrica, toda la sanata que se les pueda ocurrir. San Martín los deja, le dice, bueno, le voy a contar la verdad, esto es todo al revés. Ustedes de vino no saben nada, pero además son muy malos patriotas porque se dejan encandilar por las etiquetas, ¿no? Una hermosa anécdota que cuenta, y bueno, que hablaba de esta defensa que hace San Martín del vino argentino, que tendrá luego un proceso interesante de crecimiento. El gran problema que tenía Mendoza, como el centro más importante de producción, era el transporte. O sea, era un gran centro de producción, los centros de consumo estaban lejos, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y había una dificultad grande de transporte que se va a solucionar recién en la década de 80 con el tren, ¿no? Pero en el medio aparece otro personaje argentino muy importante en la historia del vino, muchos sabrán de quién estoy hablando, sanjuanino él, de origen, Domingo Faustino Sarmiento. Hay un error generalmente cuando se dice esto, que Sarmiento era presidente. No era presidente todavía, había estado exiliado en Chile, estamos hablando de la década del 50 del siglo XIX, y cuando vuelve del exilio conoce a una persona muy importante en Chile, que era Michel Aimé Puget, un gran enólogo francés que se había exiliado después de los hechos de la Comuna de París y había creado un experimento muy interesante en Santiago, que era la escuela vitivinícola, la escuela agrícola, ¿no? Que era un centro de experimentación con plantas y fundamentalmente el vino, además. Y él lo convoca a Mendoza y a San Juan, donde va a crear entonces este centro, y es Puget el que trae el Merlot, el Cabernet Sauvignon y fundamentalmente el Malbec, que va a ser nuestro vino insignia con el tiempo. Así que a él y a Sarmiento le debemos esto, y por eso la fecha que se conmemora con el Día del Malbec, cuando se aprueba la instalación de esta finca agrícola en Mendoza, ¿no? Esta escuela tan importante que aún existe en Mendoza. Ahí comienza entonces una diversificación de los cultivos de vino en nuestro país, y como digo, va a cambiar muy fuertemente
con la llegada del ferrocarril en la década del 80, donde ya tenemos ahí solucionado el problema del transporte, donde se incrementa notablemente el consumo, porque estamos hablando de un incremento notable de los consumidores. Los inmigrantes, tanto los franceses como los italianos como los españoles, eran grandes consumidores de vino y por lo tanto se incrementa exponencialmente la demanda de vino y esto hace que las bodegas crezcan, vayan naciendo las grandes bodegas mendocinas vinculadas a diferentes familias y tengan una posibilidad de traslado rápido de ese producto que va a ser el ferrocarril, ¿no? Y ahí empieza un proceso de masificación. No había tanta calidad de vino argentino como masividad. No teníamos todavía un producto de alta calidad. Lo que importaba era la cantidad, ¿no? Era un vino, no era malo para nada, pero un vino de mesa. Los vinos buenos se seguían trayendo de afuera, pero por ejemplo llegamos a principios de la década del 20 a ser el segundo productor mundial de vinos en volúmenes, ¿no? Y se ve, por ejemplo, la presencia de las grandes bodegas en los avisos de las revistas, de los grandes diarios y demás, ¿no? Ahí tenemos ya una presencia del vino producido en Mendoza, en San Juan, en Salta, muy potente, ¿no? Así que ahí ya tenemos un panorama muy interesante de un producto nacional muy importante que va a tener una crisis fuerte en los 30, la famosa crisis mundial del 30, ¿no? Donde incluso se arrancan cultivos, se baja la producción, etcétera, y un crecimiento exponencial en los 40, al punto tal de que hay una ley de los años 40 que permite agregarle agua al vino porque no se alcanzaba a producir la cantidad que se demandaba, ¿no? Después, bueno, vamos a tener un momento muy lindo en los 50 y 60, hasta los 70, donde alcanzamos el consumo más alto de vino per cápita. Somos los más grandes tomadores de vinos del mundo, 70 litros por habitante, por supuesto por año, no se asusten. Y el país que más invierte en publicidad de vinos del mundo, y grandes publicidades. Los mayorcitos se acordarán de publicidades que duraban un minuto. Imagínense hoy en día una publicidad, es imposible. Casa de Troya, que era un vino Carlón, tenía una publicidad de 1 minuto y medio. Bordolino, ¿no? Que era una mezcla, vino de mesa, no entremos a investigar qué tenía adentro, duraba 2 minutos la publicidad y contaba la historia de un pibito que venía de Italia, que se transformaba en bodeguero, bueno, una cosa, una producción cinematográfica, ¿no? Bueno, todo eso llevó a que el vino tuvo un momento muy potente de consumo muy alto, pero también fueron cambiando las costumbres. Ya en los 70 la gente no almorzaba tanto en su casa. Yo soy de la generación que creció tomando vino al mediodía, así quedamos, ¿no? Los niños tomando vino, nos daban vino a los niños. La Coca-Cola era un producto de cumpleaños nada más. Todos tomábamos vino con soda. Y tan mal no salimos, ¿no? Después de todo. Y bueno, pero claro, eso fue cambiando. Se incorporaban las gaseosas, creció el consumo de cerveza. Hubo una crisis muy fuerte en la vitivinicultura en el 80 a partir de un caso greco que complicó mucho la producción de vino en Mendoza. Hubo un descenso fuerte del consumo, ganado por otras bebidas, la cerveza, las gaseosas y demás, que empezó entonces una reconversión de la industria en los 90 con la llegada de los grandes enólogos, por ejemplo Michel Puget, por ejemplo Villarrolán, quiero decir, donde se toma una decisión de apuntar más a la calidad que a la cantidad, ¿no? Es decir, Argentina empieza a hacer vinos de excelencia, una gran revolución en fines de los 80, comienzos de los 90, y hoy Argentina está considerado entre los mejores productores de vinos del mundo, y si ustedes viajan por el mundo van a ver en los mejores restaurantes nuestros vinos en la carta, ¿no? Bueno, y hay grandes experiencias de grandes vinos, de grandes marcas en Argentina, y bueno, hoy estamos probando un vino exquisito. Así que eso es un poco el recorrido por la historia. Y volviendo al principio, yo creo que los grandes momentos están enmarcados con vino, ¿no? Digamos, el vino es una bebida gregaria, es una bebida social,
nadie toma vino solo, es raro que uno se abra una botella para uno solo, ¿no? Es como... Hay excepciones. Ocurre, pero... Yo por eso tengo en mi casa, tengo botellas de medio litro, que está bueno, para momentos de soledad. Pero en general uno abre una botella para compartir, ¿no? Digo, es una bebida social, es muy lindo el vino y está vinculado a muchas cosas, al asado, a los encuentros, ¿no? A todo lo que tiene que ver con nosotros. Hay muchas historias de vino y asado. Por ejemplo, una muy linda es la de Darwin y Rosas. Ustedes saben que el gran naturalista... ¿Qué? Ah, bueno, sí, no, es muy linda la historia, porque ustedes saben que Charles Darwin, el autor del libro La evolución de las especies, antes de escribir ese libro, que está muy basado en nosotros, en Sudamérica, en el famoso viaje que hace con la Beagle, llega a las costas de Buenos Aires y es invitado a comer asado, nada más y nada menos que por Juan Manuel de Rosas, que le invita a comer un asado con cuero y a tomar vino argentino. Y Darwin queda muy impresionado con la carne argentina y será un gran promotor de la carne argentina en el mundo y del vino argentino, el gran naturalista inglés Darwin, ¿no? Y después, bueno, en todos los hechos históricos argentinos está el vino, en el deporte, en el fútbol, en el rock, está presente la bebida nacional, ¿no? Ustedes saben que el vino ha sido declarado bebida nacional. Alguna gente se confunde, el mate no es una bebida, es una infusión, ¿no? Estamos hablando de la bebida nacional porque se determinó, es muy lindo el decreto que habla de esto, porque dice que va con todas nuestras comidas, ¿no? Las comidas argentinas se pueden maridar perfectamente con el vino, cosa que podemos comprobar en un ratito. Ya saben, no hace falta que lo comprobemos esta noche, pero quiero decir que el vino es eso, ¿no? Acompaña toda nuestra historia. Y bueno, la verdad que yo tengo un libro que se llama A Gran Pueblo Argentino Salud, que fue uno de los libros que más me gustó hacer porque tuve que recorrer 40 bodegas, así que lo escribí en estado de gracia. Y la verdad que fue muy lindo porque conocí a mucha gente. Ustedes saben que esta industria tiene gente muy interesante, que es una industria muy difícil porque hay que apostar a largo plazo, dependés mucho del clima, del tiempo, de un granizo, hay que tener mucha persistencia y uno lo que observa en la gente en general, ¿no? Que produce vino es esta buena onda y esta apuesta, ¿no? por este producto tan noble que es el vino argentino, ¿no? Así que bueno, cuando uno ve la historia está regada por vino, por gente que ha sido buena bebedora en el sentido social del término, no estoy hablando de cada uno de los personajes históricos ha tenido su historia con el vino, se han sellado pactos con el vino, se ha brindado en ciertos pactos que se firmaron con vino, así que bueno, está no, bueno, mucho, qué sé yo, se dice que además de el famoso mate de leche y el dulce de leche, el pacto de Cañuelas, ahí hubo un brindis entre estos dos hermanos de leche que eran Lavalle y Rosas, ¿no? Ustedes saben que ahí es muy divertida la película Juan Manuel de Rosas, que tiene esa cosa de cierto cine argentino demasiado épico, demasiado hablado todo, ¿no? Vieron que ahí, por suerte ha mejorado mucho el cine argentino, es un cine excelente hoy en día, pero el cine de los 60 y 70 tenía ciertas taras todavía, como, por ejemplo, voy a agarrar el vaso. No, agarrar el vaso, déjate de joder, ¿no? O sea, no me avises que vas. Bueno, o voy a abrir la puerta, ¿no? Cosas que está buenísimo. Tuve la suerte de hablar mucho con el querido Alfredo Alcón de esto, ¿no? Que él decía que estaba harto de esos guiones ridículamente evidentes. Y a él le tocó, por ejemplo, hacer de San Martín el santo de la espada, que adoraba a San Martín, por supuesto, pero que el guión era tan duro y era la época de Onganía, donde había censura, y por ejemplo, el gobierno de Onganía había prohibido que San Martín vomite. Entonces, por ejemplo, estas pelotudeces, ¿no? que pasan con la censura. Así que él estaba muy incómodo haciendo esa cuestión. Y en esa película Juan Manuel de Rosas, que es de ese entonces, el pacto de Cañuelas es cuando, ustedes saben, se juntan Lavalle y Rosas, ¿no?
después del desastroso gobierno de Lavalle, y Lavalle se quería sacar de encima al gobierno, quería ver cómo hacía para zafar de esa situación, después de haber asesinado a 3.000 personas, ¿no? Por eso los salvajes unitarios, lo cual no perdona de ninguna manera a Rosa, digo esto para que nadie se enoje, pero bueno, es un antecedente que se suele pasar por alto, ¿no? En la película le llega temprano Lavalle a la finca de Rosas y le dice, bueno, la criada le dice, duérmase una siesta, Lavalle duerme una siesta en la cama de Rosas, llega Rosa, lo despierta, Lavalle se despierta y dice, firmemos un pacto, artículo primero. Digo, ¿quién se despierta de la siesta? Dice, o sea, no es así, ¿no? Pero bueno, así que bueno, ahí después la leyenda quiere que ahí nació el dulce de leche, como ustedes saben, que se tomaba mate de leche y parece que la criada se olvidó la leche hirviendo con el azúcar y de ahí nació el dulce de leche. Cosa que es muy poco probable porque el dulce de leche, lamento decir, no es un invento argentino. Podemos seguir diciendo que sí, total, no pasa nada. Pero la verdad que hay dulce de leche en toda América Latina prácticamente con diferentes nombres. Manjar blanco, cajeta, bueno, toda una serie de nombres. Pero podemos seguir diciendo que lo inventó Rosas y que es nuestro, como el colectivo, etcétera. No pasa nada, no hay ningún problema. Pero sepamos que depende de dónde lo digamos, ¿no? Hay que ver el auditorio, ¿sí? No lo digan en cualquier lado porque puede haber problemas. Pero bueno, quiero decir que el vino estuvo presente. Perón era, por ejemplo, una persona que tomaba vino, pero muy limitadamente. Era una persona que comía prácticamente todos los días lo mismo, igual que San Martín, que eran de carne y vino, ¿no? Asadito, pucherito. Alfonsín era una persona que también le gustaba mucho el buen vino, tipo que le gustaba la buena mesa, el buen vino. Esto lo cuenta mucho su hijo Ricardo, ¿no? De las costumbres de sibarita que tenía don Ricardo. Bueno, Menem seguramente se dio todos los gustos, así que me imagino que no habrá ahorrado, no se habrá ahorrado el vino, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, podríamos seguir con estas cuestiones. Pero bueno, la verdad que tenemos una muy linda historia del vino nacional, el vino argentino, que creo que nos representa muy bien en el mundo, ¿no? Da mucho orgullo cuando uno viaja. Tengo la suerte de viajar bastante y ves en los menús la cantidad de vino argentino que tenemos ahí dando vueltas, ¿no? Y creo que se está haciendo mucho en ese sentido para que esto siga siendo así, ¿no? Felipe, en la epopeya del Libertador, por ejemplo, ¿estaba presente el vino en la campaña? Hay una cosa muy importante que quería retomar, lo que ya estaba diciendo al principio del agua. Ustedes saben que en Mendoza era más importante el alcalde de aguas, la persona que decidía el tiempo de agua que iba a recibir cada finca, que el propio gobernador, ¿no? Y sigue siendo una figura muy importante la cuestión del agua, el alcalde de aguas, todo esto, porque es una provincia, como dije, semidesértica. Entonces San Martín, que era una persona genial, absolutamente genial, al momento de decidir en qué lugar establecerse para cruzar la cordillera, y no era solamente Mendoza, podía ser San Juan, podía ser La Rioja, o sea, no tenía por qué ser Mendoza, él se da cuenta que es la única ciudad, la ciudad de Mendoza, que tiene un catastro perfectamente organizado por esta cuestión del agua, que además tiene claramente definido el sistema impositivo, cuáles son los sectores sociales que tienen posibilidades, cuáles no, y eso hace que San Martín se decida por Mendoza, no solamente por la proximidad a Chile, sino porque era la ciudad mejor organizada dentro de las provincias unidas, y por eso se establece en Mendoza, ¿no? Y el vino tiene un rol muy importante, el vino y el aguardiente, ¿no? Recordemos que Mendoza era una gran productora de aguardiente, y eso va a estar presente en el equipo que lleva los soldados en la campaña libertadora, que son, como ustedes saben, aproximadamente 5.000, y donde tuvo mucho que ver un cura revolucionario maravilloso que fue Fray Luis Beltrán, un cura increíble que era autodidacta,
Era ingeniero, científico, químico, diseñaba las ropas, diseñaba los puentes plegables para cruzar la cordillera, el armamento, las municiones, bueno, un tipo maravilloso que creó en Mendoza el primer taller metalúrgico, fábrica, podemos decir, de todo el país. Por eso el día del metalúrgico es el día de Fray Luis Beltrán, 7 de septiembre, ¿no? Dentro de lo que llevaban se erigió también una comida muy potente que era el charquicán, que era una comida derivada de los incas, que tenía que ver con un guiso que ellos lo hacían como si fuera un guiso seco al que se le podía agregar agua hirviendo y que tenía mucha potencia porque tenía ajo, tenía cebolla, algo para soportar las alturas, el mal de altura, el soroche o el apunamiento, y también dar calorías, ¿no? Y, por supuesto, una importante cantidad de vino que llevaban y de aguardiente para también, por el tema del frío. Así que sí, hubo una importante... es impresionante lo que fue la logística del cruce, ¿no? Porque era lo que llevaban y después había puestos de abastecimiento a lo largo de todo el cruce. Así que fue una obra extraordinaria de logística que se preparó con 2 años de anticipación, ¿no? O sea, hubo un ensayo del cruce y se armó todo con una precisión extraordinaria que incluía los puestos de abastecimiento y el catering para estos 5.000 hombres, ¿no? Se llevaron el doble de ganado, por ejemplo, se llevaron 10.000 vacas sabiendo que 5.000 iban a morir, cosa que efectivamente pasó, porque se caían, se desbarrancaban, bueno, todo esto que terminó pasando, ¿no? Así que es una de las epopeyas más extraordinarias de la historia de la humanidad, hecha en 6 columnas que van de La Rioja al sur de Mendoza, 1.000 kilómetros, imagínense ustedes, entre la primera columna y la última, sin sistemas de comunicación modernos, con sistemas visuales, y llegaron todas con una coordinación de entre más 6, menos 4 horas de diferencia al punto de encuentro para brindar la batalla de Chacabuco, que fue una batalla realmente impresionante, ¿no? Así que estamos hablando de un hecho increíble, sinceramente, ¿no? ¿Cómo hacía San Martín para liderar un equipo tan grande, para que estén todos convencidos de la epopeya militar que se estaban embarcando? ¿Cómo era de ánimos? Porque por lo que contás, la primer cata a ciegas registrada, por lo menos en el inconsciente colectivo, que fue hecha por San Martín, calculo que era medio travieso también, o sea... Sí, era un tipo de muy buen sentido del humor, pero muy rígido, muy bueno, como tenía que ser, ¿no? Pero muy humano, pero consciente de que tenía que tener una disciplina en su ejército. Era un tipo muy respetado. Yo creo que la obediencia hacia él tenía que ver con la ejemplaridad. O sea, lo seguían porque lo querían y porque veían que era un ejemplo de persona. Y aparte tenía un concepto del liderazgo muy especial, sabiendo derivar perfectamente, ¿no? Esto de las 6 columnas habla de la capacidad de derivar. Él sabía que tenía muchos problemas de salud, una persona que tenía muchas enfermedades, podía morir en cualquier momento, podía caer en combate. Por lo tanto, cada uno de los jefes tenía que saber qué hacer en caso de su ausencia, y eso él todo el tiempo lo mantuvo y lo dijo y lo expresó y lo puso en práctica, ¿no? De hecho, cuando se produce la única derrota del ejército, que es Cancha Rayada, él no está presente y la Cera recompone inmediatamente el ejército, que va después a triunfar en Maipú, ¿no? Así que él tenía un concepto de liderazgo donde él no se sentía en absoluto imprescindible, ¿no? Él conducía, pero a la vez derivaba excelentemente, y yo creo que es un gran ejemplo de liderazgo, ¿no? El verdadero líder debe saber derivar, ¿no? No debe estar todo en él. Y era un tipo que enseñaba mucho, además, ¿no? Enseñaba a los demás todo lo que sabía, no era alguien que se quedaba con algún conocimiento para que nadie lo superara, sino que tenía la suficiente humildad como para dar todo lo que él sabía, que era mucho, porque era el militar mejor preparado de la guerra de independencia en América, dicho por Bolívar, ¿no? Bolívar dice que no hubo nadie tan preparado y tan sabio militarmente como San Martín, y la verdad, el tipo tenía 20 años de experiencia en el ejército en Europa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy, muy interesante cómo él lo prepara y la obediencia que logra a partir del ejemplo, sobre todo, ¿no? No tanto por el temor, sino por el ejemplo, ¿no? Hay algo que nos falta a veces que
no está profundizado quizás en el colegio, que si bien no es que se levantaron los revolucionarios un día a la mañana y dijeron, vamos a empezar un proceso independentista, pero como toda consecuencia de hechos, la revolución y luego 6 años después la independencia, en un contexto geopolítico. ¿Dónde estaba San Martín en ese momento? ¿En qué momento lo convocan? Porque como que pasamos de 1810 al 14, que ya estaba San Martín dando vueltas por acá, pero ¿en qué contexto viene? Lo llaman, ¿por qué estaba San Martín en Europa tan cómodamente y de repente dijo, bueno, vamos a ir a... Vamos a dar una vueltita, ya que no tenemos nada que hacer. No, él era un oficial del ejército español, él había nacido en Corrientes, en aquel momento en las ex misiones jesuíticas, y con su familia, su papá que era capitán, lo trasladan a Murcia, y él se incorpora a los 11 años como cadete al ejército español, va a los 13 años, está peleando en África, en Argelia, en Marruecos, contra los bereberes, contra los moros. Ahí aparecen ya los registros de su audacia, su temeridad. Él se incorpora al regimiento de granaderos, que eran los que ponían las granadas, que se encargaban de los explosivos. Y bueno, ahí se habla de su capacidad, de su audacia. Y a los 15 años ya es un oficial que tiene a su mando tropa, ¿no? Ya es un capitán muy laureado y reconocido. Bueno, va a participar en las guerras contra Napoleón. Y ya en el año 8, cuando se produce el proceso de invasión de Napoleón a la península ibérica y la instalación de José Bonaparte como rey, los americanos se reúnen en Cádiz y empiezan a pensar en el momento de volver a su patria a luchar por la independencia, ¿no? Y entonces ahí están O'Higgins, Miranda, San Martín, Bolívar, Andrés Bello, bueno. Y San Martín decide volver en el 11 y termina volviendo en el 12. Y aquí, bueno, es recibido con cierto resquemor, ¿no? Por un personaje muy particular que es Bernardino Rivadavia, que era el secretario del triunvirato, que desconfía de él porque cree que es un agente español. Los franceses creen que es un agente inglés, los ingleses creen que es un agente de Napoleón, con lo cual queda limpio, porque no era nada, al final no era nada, ¿no? Y bueno, y termina inmediatamente participando muy activamente en política, en el partido opositor, que era la Sociedad Patriótica, liderada por Bernardo Monteagudo, un gran morenista, y bueno, es un hombre que va a tener una presencia política muy importante en nuestro país. Además va a crear el primer cuerpo de caballería, que va a ser los granaderos, que van a tener su primer gran triunfo en San Lorenzo, que es una batalla increíble porque dura 15 minutos, ¿no? Alguna gente muy desprevenida dice, bueno, 15 minutos, una pavada, no. Todo lo contrario, o sea, fue un combate tan violento y tremendo que sorprende al enemigo, que era 2 veces superior en cantidad y armamento, pero la genialidad de San Martín es atacarlos de sorpresa y arrojarlos por la barranca del río Paraná, ¿no? Y esa victoria tan contundente le da a San Martín un posicionamiento político muy importante, y de hecho se discute su nombre para ser el futuro director supremo, porque está reunida la asamblea del 13 en ese momento, que va a designar director, y aparece ahí su antiguo amigo y actual enemigo, Carlos de Alvear, que lo manda lo más lejos posible y nombra a su tío Posadas como primer director supremo, ¿no? Alvear es un personaje nefasto de la historia argentina, que tiene la calle más elegante de Buenos Aires, y en cada pueblo hay un Alvear, la calle Alvear, y este tipo en el año 15, cuando cae Napoleón, decide entregar estas provincias al Reino Unido, a Gran Bretaña, ¿no? Lo manda a Manuel José García a Río de Janeiro a decirle a los ingleses que queremos ser una colonia. Y le pasa lo peor que le puede pasar a un traidor, no le aceptan la traición. Le dicen, no queremos, no los queremos. No es que no los quieran, sino que tenían un arreglo con España por el cual no podían romper ese pacto, ¿no? Esa traición de Alvear termina con la caída de Alvear como director y el impulso entonces de la llamada al Congreso de Tucumán, que va así entonces a proclamar la independencia en medio de la guerra, porque Tucumán estaba en zona de combate, ¿no? Y las sesiones del Congreso se dan bajo toque de queda, con el enemigo ahí nomás, ¿no? Por eso fue tan interesante lo que pasó en Tucumán. Creo que tenemos preguntas, ¿no? Ahí.
¿Por qué crees que algunas personas se olvidan de la historia? Bueno, yo no me puedo hacer cargo de eso. Problema de los psicólogos, no sé. No sé, yo creo que es una pena porque yo creo que, bueno, el querido Sigmund Freud decía que la memoria y el olvido son actos de la voluntad, ¿no? Hay que querer olvidar y hay que querer acordarse, ¿no? Entonces yo creo que ya hay una responsabilidad individual. Y la idea de que para qué me sirve la historia, a mí no me importa. Pero bueno, después te das cuenta que te vas tropezando con la misma piedra varias veces y estaría bueno entender un poco la historia, ¿no? Yo creo que si no sabemos de dónde venimos, nos cuesta saber a dónde vamos. Ese es un poco el valor de la historia, ¿no? Debería serlo, qué sé yo, por lo menos. Acá hay otra que dice que mencionaste las provincias productoras actuales y si que des provincias de ejemplo, como por ejemplo San Luis y Entre Ríos, que eran productoras. Río Negro. Bueno, creo que va referido, si bueno, no, hoy en día la Argentina entera produce vino prácticamente, ¿no? Hay solamente una limitación geográfica que tiene que ver con el sur del Chubut, para abajo. Pero ustedes saben que hay producción de vino en prácticamente todo el territorio nacional. En este momento hay muy buenos vinos bonaerenses en la zona de Torquins, el histórico vino de la costa, bueno, no sé, donde quieran, ¿no? Hay muy buenos vinos hoy en día en Córdoba, en Tucumán, en los valles calchaquíes, en San Luis, en Río Negro o históricamente. Río Negro es una provincia productora históricamente de vinos que ha vuelto a producir buenos vinos, Neuquén, por supuesto. Hoy en día se produce vino en Chubut, que es un poco la frontera sur de vino, ¿no? Pero bueno, desde ya Santiago está produciendo, bueno, La Rioja toda la vida ha producido excelentes vinos, Salta, Jujuy tiene unos vinos de altura extraordinarios, bueno, la verdad que hay excelente vino en la Argentina y lo lindo que se está extendiendo a todo el territorio. Está produciendo vino en el litoral, provincias litoraleñas que están produciendo buenos vinos, ¿no? También, Entre Ríos, Corrientes. Bueno. Hay que probarlos todos. Están todos muy buenos. ¿Cuándo crees vos realmente que se logró la libertad tan anhelada de aquel 25 de mayo? Bueno, es una discusión si alguna vez terminamos de lograr liberarnos del todo, pero yo creo que fue un paso muy importante la proclamación de la independencia en el 16, o sea, de empezar a pensar en que somos ahora sí un país independiente. Inclusive ahí tuvo mucho que ver San Martín, Güemes, Belgrano, que insistieron en cambiar la fórmula de declaración de independencia, que originalmente era Libres de España, Fernando VII y sucesores. San Martín, sobre todo, dice que no va a hacer jurar al ejército esa proclamación si no se cambia la fórmula y se agrega y de toda dominación extranjera, ¿no? Porque ustedes saben que había en ese momento mucho lobby para coronar a un rey francés, bueno, etcétera. Entonces fue muy importante esa redacción final de la segunda acta de la independencia, ¿no? Lo dejamos que se hidrate un poquito. ¿Por qué crees que en las escuelas se cuenta una historia tan simplista y romántica? Bueno, no creo que en todas. Acá hay muchos docentes, ustedes saben que eso está cambiando mucho. Tiene mucho que ver con el docente y con la voluntad de cambiar la historia, porque a veces los programas son muy escuetos, son muy atrasados en muchos casos. Y lo que pasa afortunadamente es que los docentes le ponen todo el empeño y tratan de contar la historia de otra manera, entendiendo y estando en contacto con los chicos todo el tiempo de que la historia es hermosa, que es interesante, que no tiene nada de aburrida, que depende de cómo se trabaje, ¿no? Yo puedo dar fe de que no sigue siendo tan simplista. Voy mucho a las escuelas y lo veo el trabajo de los colegas que es muy importante, ¿no? Y a pesar de tener programas de estudio totalmente perimidos, ¿no? Y muy atrasados, me parece a mí. ¿Quién y por qué deciden sacar de escena a Moreno? ¿La muerte es suicidio? ¿Homicidio? Sí, totalmente es homicidio, porque ahí tenemos 2 testigos presenciales de la muerte de Mariano Moreno, que lo envían a una misión a Londres media rara para comprar armas, y en el contrato que se firma, que lo firma Saavedra, dice: en el caso de la muerte del doctor Moreno en el viaje, ¿no? Como
demasiado previsor. Y como gente que, no sé, sí, medio explícito, digamos, ¿no? Y bueno, y además está el testimonio de su hermano Manuel y de Tomás Guido, el futuro amigo de San Martín, que era el secretario de esa delegación, y que exactamente relatan cómo fue envenenado Mariano Moreno en el barco, sí, exactamente. Ahí hay algunos que hablan alguna estupidez que dicen Moreno fue envuelto en una bandera inglesa y tirado al mar. Bueno, Argentina no tenía bandera en ese momento, y cuando vos te morís en el barco que te morís, la bandera con la que te tiran al mar es la del barco, o sea que no es una estupidez decir eso, ¿no? Porque nunca falta la cuestión conspirativa de que Moreno quiso morirse y quiso que le pongan la bandera inglesa, ¿no? Una cosa ridícula completamente. Pero bueno, aclaremos que no había manera de que lo envuelva la bandera argentina, porque la bandera argentina fue creada en febrero del 12 y estamos a comienzos del año 11, ¿no? ¿Cuántos habitantes había en Buenos Aires en 1810? Dijimos más o menos 30.000, un poquito más de 30.000. 90% de pobres, por lo tanto un nivel de analfabetismo casi total, mucha pobreza, la mitad esclavos, y una ciudad que vivía básicamente el contrabando, ¿no? Una ciudad tremendamente tramposa. No quiero decir la gente, sino que el método de supervivencia tenía que ver con el contrabando, básicamente, ¿no? Así que una ciudad bastante especial, Buenos Aires, en aquel momento. Y si había 30.000 muy aburrida, personas, todo el mundo dice que era un embole, que había una plaza de toros y después había un solo teatro, una ciudad incómoda, sucia, no era muy atractiva para los visitantes. Tenemos siempre relatos de varones, con lo cual todos dicen lo único lindo son las mujeres, esas cosas bien machistas del siglo XIX. Y después, bueno, sí, era una ciudad mediocre, que vivía de la intermediación, básicamente, ¿no? Por acá pasaba la plata que venía del Potosí, entraba el contrabando, gran producción ganadera, fundamentalmente de cuero, porque todavía no existía el saladero, de manera tal que se desperdiciaba mucha carne de vaca, porque no había forma de conservarla. Una ciudad con malos olores, justamente por esto, así que no era el mejor lugar para vivir, Buenos Aires. Había otros sitios. Por eso se reía mucho Belgrano cuando decía que estaban buscando un zar de Rusia para traerlo a coronar en Argentina. Imagínense un tipo que se venga de San Petersburgo, la corte más linda de Europa, a vivir a Buenos Aires. No era posible, seguramente. O Versalles, qué sé yo. ¿Cuál sería el mito que más te gusta contar y que sea totalmente revelador y anecdótico y chistoso para que puedas compartir con nosotros? No sé si chistoso, pero a mí me encanta el mito del descubrimiento de América, ¿no? Que me parece una de las cosas más ridículas que se puedan decir en la humanidad, ¿no? Imagínense, yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos en los distintos niveles. Balboa descubrió el Océano Pacífico, o sea, un tipo vio un océano, lo descubrió. Del otro lado estaban los chinos, que eran 500 millones, y nunca se dieron cuenta que existía el Océano Pacífico. Tuvo que venir Balboa, que dijo, che, acá hay un océano, fíjate, ¿no? Estaban los malayos, los chinos, los japoneses, cultura de 5.000 años antes de Cristo, que nunca habían visto el Pacífico, pero llegó Balboa y dijo, acá está el Pacífico, ¿no? Y así podemos seguir. Entonces el concepto de descubrimiento, que está bueno lo que decís de ridículo, porque es completamente ridículo, pero que lamentablemente sigue diciéndose que Colón descubrió América. América existía, tenía 30 millones de habitantes, culturas extraordinarias, algunas de las cuales estaban más avanzadas que las culturas europeas, como los mayas, que tenían la precisión del calendario 365 días, 4 horas, por ejemplo, ¿no? Y esta noción de descubrimiento tiene que ver con que un europeo se topa con algo y entonces a partir de ahí ese algo cobra existencia, ¿no? O Álvar Núñez, cabeza de vaca, descubrió las cataratas del Iguazú. Los guaraníes que vieran ahí nunca la vieron, las cataratas, claro. Estaban, no sé, qué raro esto, ¿no? Pero bueno, quiero decir, es un concepto absurdo con el que uno no puede trabajar seriamente, ¿no? En todo caso será
el descubrimiento para él o para los de él, pero no se puede decir descubrimiento, ¿no? Porque quiere decir que la gente que estaba ahí no era gente, no tenía conciencia, no sabía de qué se trataba. Y fíjate que, bueno, en general lo que hacen los conquistadores es renombrar, ¿no? Todo se renombra, todo cobra un nombre nuevo, se bautiza. Incluso cuando uno va al Cusco, que es un lugar maravilloso, hay una cosa muy común que son las iglesias construidas arriba de los templos incaicos, ¿no? Como eliminando lo previo y se refunda eso, ¿no? Se elimina la cultura preexistente. Una de las cosas que hizo Carlos V fue prohibir las lenguas originarias, ¿no? No se podía hablar más ni en quechua, ni en aymara, ni bueno, la gente por supuesto lo sigue haciendo, pero o la cuestión de la brujería, declarando a todas las machis y a todos los hechiceros, y no eran hechiceros, eran médicos indígenas, ¿no? Declarar los brujos, por ejemplo. Así que bueno, yo creo que todo ese fenómeno del llamado descubrimiento es un absurdo que hay que contar de otra manera, evidentemente, ¿no? De seguirle diciendo a los pibes, Colón descubrió América, sobre todo con el caso de Colón, pobrecito, que ustedes saben que nunca supo que descubrió América. El tipo murió loco diciendo que era el apóstol 13, ¿no? Digo, para que lo ubiquemos a don Cristóbal. Terminó preso. Ustedes saben que una de las cosas que no se cuentan, pero que las van a encontrar muy fácilmente apenas las busquen, es que a partir del tercer viaje los reyes católicos lo denominan a Colón delincuente, criminal, lo juzgan, lo mandan preso a España, y el cuarto viaje no es auspiciado por la corona porque lo consideran un tipo peligroso y fuera de la ley, ¿no? O sea que los crímenes de Colón son sancionados hasta la propia corona, hasta la propia Isabel, ¿no? Así que no estamos hablando de esta cosa que no saquemos de contexto, no digamos hoy, no, esto lo dijo la reina Isabel, que supongo que no debe tener nada de revisionista, Isabelita, ¿no? Bueno, no, claro, digo, en la misma época, gente de la época decía esto está mal, ¿no? Esto no debe hacerse así. Así que yo creo que este mito del descubrimiento es altamente interesante, ¿no? Y con respecto más a la historia más argentina y reciente, y volvemos a San Martín, que es el que creo que nos cobija a todos, ese mito popular, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Sí, que era bayo. Era bayo. Era bayo, o sea, beige, para decirlo en términos británicos. Sí, era un marroncito, ese era el color. Lo que pasa es que los caballos blancos viene de San Jacobo, Santiago, ¿no? Santiago Apóstol, que siempre se prefiguraba, era un santo guerrero que se prefiguraba sobre un caballo blanco, que era la pureza, se unía lo militar a lo eclesiástico, o sea, toda esa simbología. No hay figura más representativa como San Jorge, ¿no? Yo lo veo a San Martín San Jorge y el dragón, Jorge. Exactamente. Esos santos guerreros que en general estaban sobre caballos blancos, ¿no? La pureza, toda esa cuestión. Pero bueno, el caballo de San Martín no era blanco, lamentablemente, o no sé si lamentablemente. Lamentablemente, porque siempre crecimos con eso, ¿no? Nosotros hicimos una historieta sobre San Martín que se lee mucho en las escuelas, y un poco el que empieza la historia es el caballo blanco contando que lo dejen de joder, que él no es blanco, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no sé si pasamos a tomar vino. Creo que la generosidad tuya, Felipe, no, por favor, un placer. Muchísimas gracias, y bueno, la verdad que es muy lindo que estemos acá, les agradezco mucho que hayan venido, para mí siempre es una alegría, y sobre todo un día como hoy, ¿no? Que no tenemos que perder de vista que es nuestro día, es un día hermoso, un día para festejar, pase lo que pase, es nuestro día, el Día de la Patria, ¿no? Que nunca perdamos de vista que hubo gente en aquel momento tan linda que empezó a pensar en un futuro. Fíjese que quiero terminar con esto, porque a veces no somos conscientes, ¿no? Cuando Mariano Moreno da ese discurso extraordinario de Asunción, el 25 de mayo del 10, tenía todo en contra, ¿no? Tenía los portugueses que no sabíamos para quién iban a jugar. Recordemos que teníamos el Imperio Portugués establecido en Río de Janeiro porque Napoleón había entrado en Portugal y toda la corte portuguesa se vino a Río. O sea, el Imperio Portugués era nuestro vecino, no sabíamos para qué lado iba a jugar.
Montevideo estaba en manos de España. Todo el resto de América estaba amenazantemente sobre nosotros, o sea que era una audacia total proclamar un gobierno propio aquel 25 de mayo, o sea que estamos celebrando también ese coraje y esa utopía, esa soñar con una posible patria de la que tanto había soñado Belgrano, que fue el primero que soñó la patria, este querido Manuel, que hablaba de los derechos de la mujer, ¿no? Que hablaba de la igualdad del hombre y la mujer. La primera ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado en 1795, que por supuesto el virreinato no la aprueba, pero que él la piensa, ¿no? El cuidado del medio ambiente, bueno, todas esas cosas que están en la cabeza de este extraordinario personaje que fue Belgrano y que es un hombre fundamental en esta revolución, ¿no? Así que, bueno, es un lindo día el 25 de mayo, sin ninguna duda. Así que salud, básicamente. Muchas gracias.